Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.com. El día de hoy vamos a hablar sobre la guerra económica que ha desatado Donald Trump y la seguridad nacional de México. Para hablar del tema tenemos con nosotros al maestro Jorge Retana Yarto. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Erika, muchas gracias. Economista y especialista en seguridad nacional. Estos dos temas que vamos a analizar, vamos a platicar de ellos porque, bueno, sí hace falta este espacio en todo el espectro que se ha dado a partir de la toma de posesión del presidente Donald Trump y desde antes, ¿no? Ya con estos avisos que nos daba de que se iba a construir un muro, de que se iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio justamente con Estados Unidos y con Canadá. ¿Cuál es el panorama que tiene México actualmente? Sí, mira, Erika, nosotros hemos llegado a esta coyuntura tan delicada, de enorme fragilidad frente al nuevo gobierno de los Estados Unidos, después de que en nuestro país hace 30 años aproximadamente, las élites políticas y económicas de México y de Estados Unidos construyeron un modelo para México totalmente asociado a la economía de los Estados Unidos, lo que comúnmente se llama el modelo neoliberal. En este modelo, la economía de los Estados Unidos, el comercio, las inversiones, la tecnología, la industria, son absolutamente fundamentales, son un eje estratégico de la economía actual. Entonces, este proceso que dejaba solamente a salvo la parte política para el manejo a través del tradicional autoritarismo mexicano, nos llevó a esta situación. Nosotros somos hoy un país en donde Estados Unidos tiene una enorme intervención, una enorme injerencia a través de la economía y de las decisiones políticas. Probablemente después del propio gobierno mexicano, es el factor de poder más importante que hay en México. Ellos tienen el 70% de la inversión extranjera total que llega a México. El 60% de nuestra exportación manufacturera va al mercado de los Estados Unidos. Allá tenemos 20 millones de mexicanos que viven, muchos ilegales. Nosotros tenemos también un comercio automotriz que es fundamental, la producción automotriz en México, en donde el 73% de las exportaciones va a Estados Unidos. Eso nos genera a los mexicanos un ingreso de 50,000 millones de dólares al año, muy superior a la transferencia de remesas y muy superior también a la exportación petrolera e incluso al turismo. Es decir, nosotros tenemos a Estados Unidos, a su economía, a su política, a sus procesos electorales, dentro del sistema político, dentro del sistema económico en México, con una posición extremadamente fuerte. A eso nos ha llevado este modelo de integración asociada, subordinada con Estados Unidos, que se construyó hace 30 años y que entró plenamente en vigor a partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio en México. Entonces, esta es la situación y obviamente nosotros pues ahorita estamos en una situación de gran vulnerabilidad. Si nosotros no tuviéramos esta vulnerabilidad no tendríamos por qué estar tan preocupados. Hablamos de servicios, remesas, campo, manufacturas, todos estos sectores que también tienen a las poblaciones pues más desprotegidas por el mismo Estado mexicano, maestro. ¿Qué es lo que se tendría que hacer o qué es lo que deberíamos de tomar en cuenta para hacer? Exactamente. Nosotros tenemos un modelo económico de soberanía restringida, porque una parte muy importante de las decisiones se toman en las grandes empresas ubicadas en los Estados Unidos y obviamente en el propio gobierno de Estados Unidos. Nosotros tenemos una economía extremadamente vulnerable, pero una economía que no ha sido capaz de integrar a su dinámica de baja expansión, de bajo crecimiento, incluso sectores muy grandes del país. Cuando se echó a andar el programa Solidaridad, había 50 millones de pobres
o 40, dicen algunos otros, hoy tenemos 80, 20 de ellos en extrema pobreza. Es decir, de ninguna manera se puede pensar que este modelo ha sido un modelo exitoso como modelo de desarrollo nacional. Ha sido exitoso para las menos de 500 empresas que controlan todo el sector exportador y que controlan más de 1/3 del Producto Interno Bruto. Para ellos sí ha sido extremadamente importante. Los 25,000 millones de dólares que vienen en remesas desde Estados Unidos, algunos hablan de 27,000 en 2016, el 50% es para decenas de familias ubicadas en el campo mexicano. Esto obviamente le da a la medida que pretende tomar Donald Trump una extraordinaria capacidad de daño, de impacto, directamente a las familias mexicanas. Entonces, nosotros tenemos que ver este asunto no como un conjunto de medidas aisladas o como medidas aisladas, que quién paga el muro, que si no lo pagamos. No, estamos frente a un problema mucho mayor. Tampoco estamos solamente frente a un estado de la diplomacia y de la relación bilateral con Estados Unidos relativamente conflictivo. No, estamos frente a un problema de una gran envergadura. Yo sostengo, es mi tesis, que el conjunto de las medidas anunciadas y algunas que ya se están empezando a implementar por parte del presidente recientemente electo de los Estados Unidos, configuran lo que en términos actuales se llama una guerra económica moderna. No hablamos de una guerra comercial, en donde dos o más naciones ponen distinto tipo de aranceles, responden con medidas de represalia comercial. Tampoco hablamos de una guerra a través de la utilización del tipo de cambio con fines competitivos para poder ganar mayores espacios en el mercado. No. Estamos hablando de lo que los especialistas en la actualidad, en diseños estratégicos, en políticas estratégicas, denominan una guerra económica, en el sentido de una guerra en donde se toman un conjunto de medidas en forma encubierta para dañar, para generar una mayor, para profundizar la vulnerabilidad económica de un rival o de un interferente táctico, de un vecino, lo que sea, con la finalidad de profundizar esas vulnerabilidades, de generar inestabilidad socioeconómica, de quitarle legitimidad a las autoridades políticas del Estado, de objeto de esta guerra, y entonces estamos hablando de un problema de mucho mayor envergadura. Si a través de este conjunto de medidas se está atacando la parte de la coyuntura y la parte de la estructura de la economía mexicana, entonces se trata de un ataque al Estado mexicano. Y esto directamente va en función de lesionar la estabilidad del Estado mexicano, la estabilidad de corto, mediano y largo plazo del Estado mexicano, y entonces esto cae dentro del campo de la seguridad nacional. Maestro, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este tema que es interesante, pero más que eso, preocupante, porque estamos involucrados más de 120 millones de mexicanos en todo esto, y hay que estar muy al pendientes de todos estos puntos de vista que considero nos van a servir para tomar decisiones. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con el maestro Jorge Retana Yarto, quien nos menciona sobre esta guerra económica moderna que está llevando a cabo Estados Unidos con el mandato de Donald Trump, que acaba de asumir la presidencia el pasado 20 de enero, y que bueno, ya hemos escuchado estas amenazas en contra de muchos sectores que están o que tienen
de alguna manera activa la economía del país. Maestro, ¿por qué guerra cuando yo veo que el país, que México está en una total desventaja? Usted hablaba de un golpe a la estabilidad económica del país. ¿Cuáles serían las medidas o las consideraciones que habría que tocar para denominarla una guerra económica? Correcto. Mira, en primer lugar, el asunto relacionado con renegociar en términos extremadamente desfavorables para México o de plano renunciar al Tratado de Libre Comercio afectaría profundamente a la economía. ¿Por qué? Porque el eje estratégico del modelo económico actual es justamente la articulación económica con América del Norte, pero dentro de América del Norte particularmente con los Estados Unidos. Decíamos, el modelo exportador que existe actualmente, en donde a través del cual se tiene un ingreso que rebasa los 150,000 millones de dólares al año, es un sector fundamental para la economía. Si tú golpeas ese sector, golpeas el corazón de la economía mexicana. Y a partir de eso golpeas al conjunto de la estructura económica. El modelo mexicano actual de economía no es concebible sin este gran sector exportador. Las relaciones económicas a través de este sector exportador con Estados Unidos suman alrededor de unos 385,000 o 390,000 millones de dólares al año. Ni toda América Latina junta exporta lo que exporta México a los Estados Unidos. Entonces, si tú renegocias o las condiciones en que pretendes renegociar no son aceptables y decides abandonar el tratado, estás golpeando la parte más profunda de la economía mexicana. Este sector exportador se ha creado a partir de eso. Pero no solamente es eso. Los estados fronterizos mexicanos están completamente articulados a los estados del sur de los Estados Unidos a partir de una serie de relaciones de carácter cultural, de carácter comercial, y hoy la economía fronteriza, muchos autores la denominan una tercera economía, en el sentido de que tiene su propia dinámica. Ha crecido de una manera increíble el número de cruces fronterizos, el número de gente que diariamente va y viene, el número de intercambios comerciales, el número de transacciones económicas de distinto tipo, la propia relación cultural. Hay muchos negocios en el sur de la frontera de Estados Unidos que dependen del comercio con México, pero de la misma manera nosotros, en esta parte del territorio. Entonces, esa parte afectaría extraordinariamente toda la estructura económica de los estados fronterizos de México. Ahora, en caso de deportaciones masivas, Trump está obsesionado con expulsar 3 millones de mexicanos. Bueno, la principal región que resentiría esas expulsiones masivas sería justamente la frontera mexicana, en donde no tenemos ninguna posibilidad de generar mecanismos de absorción económica de toda esa gente, compatriotas que pudieran llegar. Cada una de las ocasiones en que Donald Trump se refería al asunto de la expulsión masiva de inmigrantes, al asunto de la renegociación o abandono del Tratado de Libre Comercio, etc., el peso sufría depreciaciones importantes. El peso se ha depreciado en las últimas semanas en 15%. Es decir, los discursos de Donald Trump estaban perfectamente direccionados para causar un daño en el tipo de cambio de México. Esto nos mete en problemas porque afecta la política antiinflacionaria del modelo macroeconómico en México. Entonces, todas estas cosas nosotros podemos irlas articulando. Claro. Someter a tasas de gravamen los 25 o 27 mil millones de dólares que vienen a México y que la mitad son
para decenas de miles de familias en el campo, afecta directamente la balanza de divisas del sector externo en México. Es una cantidad muy grande de dinero la que entra por esa vía. Entonces, no podemos pensar que se trata simplemente de un discurso, de un bravucón, no. Hay una estrategia, desde mi punto de vista, perfectamente diseñada para lesionar lo más profundo de la economía en México. Pero tenemos también el caso, por ejemplo, de el muro fronterizo que él pretende que México pague. Tiene un costo aproximado, tendrá un costo aproximado, la parte que falta, la tercera parte aproximadamente la construyó Bush, hijo, tiene un costo de entre 10,000 y 15,000 millones de dólares. Cualquiera que sea la modalidad forzada, coactiva, a través de la cual pretenda que México pague este costo inmenso, sería tremendamente lesivo para la economía mexicana. Es una cantidad inmensa de dinero. Y si nosotros seguimos revisando, bueno, por ejemplo, las medidas antiinmigrante nos meterían en un problema muy grave, porque no solamente se actuaría contra los migrantes mexicanos o contra residentes que tienen relativamente poco tiempo, en fin, no ha dado a conocer los criterios, pero eso nos podría generar, en el caso de todo el flujo de centroamericanos, nos podría, e incluso de alguna parte de Asia, nos podría meter en un problema muy grave. ¿Por qué? Porque en el cruce de inmigrantes ilegales, Erika, están metidas las organizaciones del crimen transnacional. Esto nos daría generaría un impulso importante a los términos de la violencia que existe ya en México, a los términos de la presencia, de una presencia redoblada de las organizaciones criminales. Para ellos, este negocio del traslado de inmigrantes desde Centroamérica o mexicanos por vía ilegal a los Estados Unidos es un negocio de varios miles de millones de dólares. Entonces estás hablando de que nosotros podríamos, en un plazo relativamente corto, empezar a ver campos de refugiados en los estados fronterizos de México. Todo esto genera una enorme inestabilidad económica y sociopolítica en toda esa región del país. Entonces estamos hablando de una serie de medidas que podrán generar un asunto muy grave de inestabilidad socioeconómica y política. Nosotros, en caso de que se suspendan, por ejemplo, los ataques al sector automotriz, ya de alguna manera él ha logrado, con sus gestiones personales y ofreciendo todos los recursos del fisco de los Estados Unidos, ya logró evitar una inversión más o menos inmediata en México de más de 2,000 millones de dólares. Y hay quienes estiman que potencialmente están quedando detenidas en este mismo sector alrededor de 4,000 millones de dólares. Si el sector automotriz es el sector fundamental de la industria manufacturera en México, atacar al sector automotriz es golpear la parte más sensible de la industria mexicana. Pero no solo eso, más o menos el 20%, 25% de los insumos, de las materias primas que utiliza el sector automotriz, se los proveen empresas mexicanas. Ahí tenemos entonces una afectación muy grande. El sector automotriz genera 50,000 millones de dólares, mucho más que el turismo, que el petróleo. Entonces estás golpeando la parte estructural de la economía mexicana. Estamos hablando de una dependencia muy importante con el mercado de Estados Unidos, que, bueno, ahora bajo la presidencia de Donald Trump se ve amenazado. Y vamos a hacer un corte. Me gustaría que, regresando, maestro, nos comentara qué es lo que tendría que hacer México en todas estas aristas que ha mencionado, desde la parte socioeconómica, la política, también lo relativo a los derechos humanos, porque esto está violentando los derechos humanos de los mexicanos. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando conmigo.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación. Y bueno, estamos en el último bloque de un tema que daría para muchos programas porque es indispensable analizar minuciosamente lo que está ocurriendo con estas amenazas que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en contra de los intereses de muchos mexicanos y que, bueno, ahora vemos que ya se están dando consecuencias y me gustaría, maestro, que nos comentara cuáles serían las propuestas. Yo la otra vez preguntaba que si esto se parecía un poco al bloqueo económico que se le había hecho a Cuba en algún momento y me decían no se puede porque México tiene un tratado firmado de negociación y no se pueden violentar estos acuerdos comerciales, pero pues al parecer al presidente de Estados Unidos no le importa mucho este papel firmado ya hace algunos años y me gustaría que nos comentara qué es lo que se podría hacer y qué es lo que tendría que hacer el Estado mexicano para atenuar esta crisis que, bueno, ya estamos padeciendo, pero que podría ser más grave. Mira, hay que partir de la idea de que el Estado de la Unión Americana y sus distintos gobiernos son un país como potencia hegemónica en decadencia desde hace muchos años. El poderío militar que tienen actualmente está desfasado del peso real que tienen en la economía internacional y de la influencia política que tienen en la misma sociedad internacional. Entonces, yo creo que México debiera de articular con sus mejores abogados en el área pública y también con los mejores abogados del área privada, una estructura de defensa legal de todos aquellos acuerdos bilaterales, multilaterales o trilaterales que las decisiones unipersonales y arbitrarias de Trump pretendan terminar o violentar sin que haya un motivo legalmente aceptable para eso. Es decir, una defensa jurídica del país que pudiera, por ejemplo, si nosotros llegáramos a la conclusión mayoritaria como sociedad de que hay una guerra económica, en este caso explícita, no oculta como se hace en otros lados, en este caso explícita, la propia sociedad mexicana podría lograr una demanda en Naciones Unidas por este ataque económico a la nación mexicana. ¿Por qué razón? Porque esto está absolutamente prohibido por el Estatuto de Naciones Unidas entre países que son miembros del organismo y que además obviamente han aceptado los términos de su integración y del funcionamiento de Naciones Unidas. Esto no lo tendría que hacer solo el Estado mexicano, se podría llevar a través de una iniciativa ciudadana, por ejemplo. A través de organizaciones sociales para presentarlo en tribunales internacionales o en organizaciones internacionales como la ONU. Podríamos también presentar una queja en el momento en que empiece, si se da las deportaciones arbitrarias. México puede presentar una queja ante la Organización de los Derechos Humanos, que depende de Naciones Unidas, demandando al Estado americano. Nosotros nos damos cuenta hoy que en primer lugar el gobierno actual pretende bajarle el nivel del conflicto real que podemos tener y se empeña en abrir negociaciones con alguien que no quiere negociar, sino que quiere imponerse. ¿Para qué hacer esta guerra contra México? Para debilitar al Estado mexicano, para quitarle la poca legitimidad que tienen las autoridades actuales, para profundizar la vulnerabilidad económica de nuestro país, de nuestro modelo económico, y para tener un mayor peso, una mayor influencia sobre las instituciones políticas de nuestro país. Un dominio pleno, ¿no? O mucho mayor al que ya tienen actual, que no es pequeño, que ya dijimos, es muy grande.
Entonces yo creo que se debe articular esta estructura de defensa internacional de nuestros acuerdos. Son más de 50 acuerdos bilaterales los que tiene México con Estados Unidos, muchos de los cuales seguramente van a ser violados unilateralmente, y debemos tomar esta ruta, pero también debemos articular en México un programa de resistencia o de ofensiva en el corto plazo. La capacidad de respuesta económica en el corto plazo es muy limitada, pero no necesariamente es nula. Entonces podríamos buscar ahí la manera también de articular un programa en donde caminemos juntos, el gobierno y la sociedad, pero con roles muy específicos, con un programa con contenidos muy claros. Este llamado a la unidad nacional en abstracto es una superficialidad, es una banalidad. Eso no tiene ningún sentido y es solamente manipulación mediática. Entonces, tendríamos que ir a algo mucho más profundo, que sería, sí, la defensa colectiva de la nación, del Estado, de todos los mexicanos, no del gobierno en turno ni de ningún otro, y podríamos ir a una situación de ese tipo, pero con contenidos de un programa de resistencia muy claro que incluya grandes movilizaciones de la nación mexicana en defensa de sí misma. En materia económica, maestro, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Antes de entrar al programa, comentábamos este modelo que fue favorable para el país en algún momento, el de sustitución de importaciones, y también hablábamos de otros modelos como es el asiático, en donde la economía o las economías son de carácter mixto. México, ¿qué tendría que hacer en materia económica? Yo creo que después de esto, que puede ser una gran crisis, va a ser muy difícil sostener el modelo comúnmente llamado neoliberal en los términos en que ha funcionado hasta hoy. México ha firmado acuerdos, por ejemplo, con economías que han sido muy exitosas al seno de la propia globalización, como China, como India, como los tigres asiáticos, sobre la base de un modelo de economía mixta, en donde se mantenga el compromiso social del Estado. ¿Con qué? Con el bienestar social, con el empleo, con una economía que vaya dependiendo cada vez más del mercado interno, que no sea tan vulnerable a los ataques del exterior, y eso no se puede hacer si no se vuelve a tomar como parte fundamental de todo esto una política de distribución de la riqueza, una política de desarrollo industrial y una política de empleo. No empleo temporal, no empleo de bajo nivel, sino empleo estructural. Esto creo que va a ser necesaria la revisión de este modelo, al que muchos, modestamente desde nuestras cátedras de libros, ensayos, hemos impugnado por ser disfuncional como modelo de integración social y de distribución de la riqueza. Entonces creo que ahí nosotros hemos firmado asociaciones estratégicas, por ejemplo, con países como China, como la India, que tendríamos posibilidad en el corto plazo de buscar mayores inversiones con ellos y de buscar mayores efectos económicos. No podríamos compensar la inmensa presencia de Estados Unidos absolutamente con nadie, pero sí podríamos intentar algunas medidas que atenúen en lo posible el impacto que pudiera tener la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con México. Maestro, pero todo esto se opone justamente a todas las reformas estructurales que se vinieron haciendo en los últimos años y durante esta administración, que es la más importante que vemos, que es la reforma energética. Exacto, la reforma energética lo que abrió fue la posibilidad de la integración energética de América del Norte. Esto que ha sido un proyecto de Estados Unidos y de las grandes empresas petroleras desde hace varios lustros, la reforma energética, acuérdate que incluso hay insistencia periodística desde varias fuentes diferentes de que fue planeada en el Departamento de Estado a cargo de Hillary Clinton. Entonces estamos hablando de una integración energética en donde México tendría que revisar de una manera determinante su papel e ir hacia un nuevo fortalecimiento de petróleos mexicanos como parte de una estructura de soberanía económica del Estado mexicano. En conclusión, maestro, el Estado mexicano tiene que retomar las riendas de la administración pública y asumir
el papel el poder, el papel que tiene para revitalizar la economía mexicana. Sí, desde una concepción distinta. Después de esto, que puede resultar una crisis muy importante del propio modelo económico, hasta hoy vigente, creo que va a ser muy difícil mantener un modelo de las mismas características y tendríamos que tomar muy en cuenta, muy en serio, la experiencia asiática. Modelos de economía mixta con controles importantes de mercado, con intervención fundamental del Estado en la economía, dando una gran apertura a la iniciativa privada, pero sin dejar que la totalidad de los procesos más importantes estén en manos de la iniciativa privada. Pues maestro, le agradezco mucho que nos haya venido a comentar todos estos puntos que considero que son muy interesantes e importantes para la toma de decisiones que tendremos que estar haciendo en los próximos meses y en los próximos años, porque este señor va para algunos 4 años mínimo. Y pues agradezco mucho que haya estado nuevamente con nosotros. Bueno, agradecido soy yo, un saludo para todos y muchas gracias nuevamente por permitirme expresar mis criterios. Gracias. Y muchas gracias a usted que se puso en línea con nosotros como cada martes a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo. Hasta luego.